Gloria al Señor. Cada vez que la palabra es predicada, viene con la autoridad del Señor, y todo predicador es una voz que clama en el desierto, es una voz que apunta a Cristo y a las verdades del Evangelio y a las verdades de la palabra. Y todos nosotros, así como queremos ser expositores de la palabra, también debemos ser oidores que recibimos la palabra con humildad, con mansedumbre, y también la filtramos en el poder del Espíritu Santo, que cada uno de los creyentes la tiene para alabanza y gloria de Dios y edificación de la iglesia. Y por eso es lo que Pablo nos dice. Hemos estado hablando en 1 Corintios. En 1 Corintios 6:20 Pablo nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por la sangre del Cordero inmolado, que derramó su sangre en la cruz y compró un pueblo para sí, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de diferentes países, trasfondos, personalidades. Y hoy nos tiene aquí el Señor para adorarle, para exaltarle, para reconocer que somos ovejas suyas y Él es el creador y Él es el pastor de pastores. Y eso nos caracteriza en la iglesia, personas que glorificamos a Dios con vuestras vidas y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y quiero que leamos 1 Corintios 7, vamos a leer del 17 al 40, eso es lo que nos toca hoy. Vamos a estudiar la palabra del Señor ahí, y voy a leer en la versión Reina Valera, y la palabra del Señor dice así: pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor, en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os las quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor.
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oremos. Dios y Padre, en el poder del Espíritu Santo y por la autoridad que tú nos das para predicar tu palabra, Señor, te pedimos que ayudes a este predicador, Señor, que en humildad, que en compasión, que en amor, que en gracia, que en verdad podamos predicar, Señor, recordando que no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Cristo. Y si alguien está en Cristo, pero con su vida niega la eficacia del Evangelio, tal no es de Cristo. Ayúdanos, Señor, a avanzar en el milagro de la salvación, creciendo en santidad, en nuestros matrimonios, en nuestra soltería, siendo viudos, solteros, casados. Ayúdanos, Dios, para honrarte a ti, amarte sobre todas las cosas, Señor. Y amarte significa guardar tus mandamientos. Amarte significa, Señor, despojarnos del viejo hombre y vestirnos de Cristo, vestirnos del Señor. Ayúdanos, Padre, háblanos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta segunda parte seguiremos hablando de que tanto los solteros y casados debemos vivir en plena devoción a Cristo. Solteros y casados, esta es la segunda parte, y en esta segunda parte seguiremos hablando de eso, que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, viviendo en plena devoción a Cristo, en plena devoción a Él. A los casados, Pablo les dice: permanezcan casados con plenos derechos conyugales, por amor, sirviéndose el uno al otro, amando a su esposa, la esposa respetando a su marido y colaborando en la labor de Dios para no ser distraídos de la devoción a Cristo. Tanto solteros como casados, la misión es la misma: es el reino de Dios y su justicia, es seguir a Cristo, es hacer la voluntad, es tomar la cruz cada día y seguirlo. Esa es la misión. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados, hemos sido lavados por un precio. Tanto glorificamos a Dios, sea que estemos solteros o sea que estemos casados. Queremos glorificar al Señor con nuestras vidas. Y 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú ya no vives para sí, para tu reino, para tu imagen, para tu reputación. Ya no vives para que tú seas el centro del universo. No estamos aquí para que yo sea el centro del universo. No estamos aquí por un hermano, por una persona. Estamos aquí porque vivimos ya no para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey, que gobierna en nosotros. Así que Tim Chester, un autor que escribió un libro que ha sido de mucha bendición para mí acerca del matrimonio, él dice lo siguiente, y le habla a casados y le habla a solteros: si has experimentado el gozo del matrimonio, entonces conoces algo de la alegría de tener compañerismo con Dios. Qué hermoso es estar con alguien y tener este compañerismo y tener este gozo, esta alegría de tener este compañerismo. Y ese compañerismo principalmente lo tenemos con Dios, porque cuando éramos infieles, cuando no éramos alguien que era amado o amable, Él nos amó. Y Él hizo amable a su iglesia. Él amó primero. Él dio su vida por su novia, por su iglesia. Qué hermoso es que en este compañerismo, por amor, por sacrificio al otro. Ahora, si como soltero has experimentado el anhelo de unirte a alguien, entonces conoces algo de la necesidad que los seres humanos tenemos de Dios. Y el estar unido a Dios, al cuerpo de Cristo, estar unido a Cristo, a su iglesia, viviendo en comunidad.
Así que si no estás viviendo en comunidad como soltero en la iglesia local, con hermanos, con el cuerpo de Cristo, te estás perdiendo de eso anhelo de que tenemos que estar unidos a Él, la fuente de todo, la fuente del gozo, del amor. Cristo, Dios mismo es la fuente de todo. Y si has experimentado el dolor de una traición, entonces conoce algo de los celos santos que Dios siente por su pueblo. Cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y si has experimentado pasión, ya sea correspondida o no, conoces algo de la pasión que Dios siente por su pueblo. Que aunque su pueblo le fue infiel a Él, Él fue y la buscó. Él la alimentaba, Él le daba lo necesario. También Pablo le escribe a los casados como cónyuges creyentes: permanezcan casados, no se dejen, no se abandonen. Es un pacto, el matrimonio es un pacto. A quienes tienen un cónyuge creyente, permanezcan casados. Sin embargo, si también le habla a los que recién el Señor salva, en el llamado de la salvación que Dios te hizo. Si tú estás casado y Dios te salva y tu esposa o tu esposo no es creyente, permanece casado, le dice en 1 Corintios 7:12 al 16. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. El punto aquí es que tanto solteros, tanto aquellos que Dios los llamó, estando solteros, estando casados, siendo casados, la devoción es para Cristo. Mi vida es para Cristo, ya no me pertenece a mí. Viviendo para su gloria y para su honra. Y eso es lo que nos dice, como alguien mencionó, la belleza del matrimonio es que fue creado para glorificar a Dios y reflejar la gloria y la santidad de la unión de Cristo con su iglesia. Y como cristiano soltero, cuando te unes a la iglesia, tú también reflejas ese amor de Jesús por su amada novia, que dio la vida por ella y la compró a un precio de sangre. Nosotros los cristianos en un sentido, el cristianismo es el único que responde a la pregunta de un Dios personal, de una forma personal. En los musulmanes es un Dios lejano, distante, pero en el cristianismo es un Dios que tomó la iniciativa de salvar a su novia, de salvar a su iglesia, y Él la santifica, y Él la nutre, Él la sostiene, Él la cuida, Él da su vida por ella. Y por eso en 1 Corintios 7:17 nos recuerda: cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó cuando fuiste salvo, a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fuiste llamado casado, no te separes. Fuiste llamado soltero, anda en santidad, no vives en lujuria, en fornicación. Arrepiéntete, no andes, no alimentes los deseos de la carne, crece en santidad. Pero si el deseo de casarte es mayor, dice Pablo, cásense, para que no entren en tentación, para que no caigan en tentación. Entonces, mi primer punto de este sermón hoy es: perteneces a Cristo, en eso se basa tu devoción a Él y no a tus circunstancias. Perteneces a Cristo y en eso se basa tu devoción a Él, no a tus circunstancias. Hay gente que dice: no, es que yo no puedo ser como este otro cristiano porque yo crecí en un barrio pobre. No, yo no puedo ser como piadoso como este otro hermano porque él tiene una casa grande. No, yo no puedo ser piadoso como este otro hermano porque él tiene el trabajo soñado. No, yo no puedo amar a Cristo y ser fiel y devoto y andar como Él quiere que ande, porque si yo tuviera esto o lo otro. Tu devoción a Cristo no depende de nada de eso, de nada de eso. Si yo tuviera esta posición, este título, si yo tuviera esto o lo otro,
si en la iglesia pasara esto, si en la iglesia pasara lo otro. Nuestra devoción a Cristo depende de la pura gracia salvífica en nuestros corazones que nos transforma. Y mira lo que dice 1 Corintios 7, 18, 24. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado a alguien estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una señal del pacto abrahámico, del pacto que Dios hizo con Abraham, que era que todos los hombres del pueblo de Israel era la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. Y la palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor, como un rito religioso. La circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham como señal del pacto que Dios hizo con él. Era una señal. Sin embargo, Pablo le dice: si alguno fue llamado circuncidado, quédate así. Quédese circuncidado. Fue alguien llamado estando incircuncidado, no se circuncide. Los judaizantes querían circuncidar a los gentiles que Dios salvaba y querían hacerlos judíos. Muchos de nosotros, cuando alguien Dios los salva, queremos que sea como yo. Queremos que tengamos, que ya sea la persona más madura como yo creo que debe ser. Pero esto, hermanos, es un proceso de santificación, de soportarnos unos a otros, de un proceso de ayudarnos unos a otros a crecer a la conformidad de Cristo. No depende de circunstancias, depende de lo que Dios hizo en el corazón. Y lo que dice aquí, entonces, vemos que el versículo 20, muchos comentaristas antiguos consideran el tema de esta sección como permanecer como antes de la fe. Sin embargo, algunos comentaristas también ven algunas cosas más complejas. La clave no es permanecer como antes en tu manera de pecar, en tu forma de pecar, sino que los cristianos puedan servir plenamente a Cristo como Señor en cualquier situación en la que se encuentran. Que tú puedas servir con libertad al Señor en la situación que te encuentres, evangelizando a otros, sirviendo a otros. No obstante, todo cristiano debe estar abierto a la pregunta: ¿el llamado de Dios nos dirige a estar aquí o en otro lugar, en una nueva situación? Y esto está hablando del estatus marital. Dios quiere que los que están casados sigan casados, es lo que Pablo nos dice aquí. Entonces, ahora, para ser cristiano, una persona no debía circuncidarse, sino que la circuncisión es espiritual. Pablo nos habla de eso. La circuncisión, Romanos 2:29 dice: pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esto fue una promesa desde el antiguo pacto. Ezequiel 36, 26, 28 dijo: os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, dice, el corazón de piedra. Esa es la circuncisión. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que nosotros a libertad hemos sido llamados. Que cuando Dios te salva, tú lidias con tus problemas y tus caos bíblicamente. No lidias huyendo, no lidias abandonando. En ciertos casos sí, en ciertos casos donde las familias, si un cristiano se hace cristiano, lo matan. Muchas veces es necesario salir de entornos. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que ahora tú puedes ser libre aún si te matan.
porque ya vives para Cristo, ya eres de Cristo y Él te salva. Entonces no depende mi devoción a Cristo, mi amor por Cristo, mi fidelidad a Cristo, no depende solo si la situación está bien, o si la situación está cómoda, o si la situación está todo tranquilo. Más bien, cuando todo está tranquilo es peligroso a veces, porque nos acomodamos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, lidiamos bíblicamente. Gálatas 5:1-6 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, si yo tengo que decirle la verdad a un hermano, se lo voy a decir en libertad por amor, porque yo no debo tener el temor al hombre. Se lo voy a decir con respeto, se lo voy a decir con amor, se lo voy a decir en paciencia, en mansedumbre, pero se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque amo a Cristo más que cualquier cosa. Y tenemos que guardar la unidad, tenemos que guardar todo esto, pero lo hacemos por amor a Cristo. Y si nuestras actitudes son por amor a mí, a mi reino, eso no está bien. Otra vez testifico, dice Pablo, Gálatas 5:3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Ninguna obra de la ley, en este sentido, nada, obras de la carne, nada nos salva. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor, dice Gálatas 5:6. Así que ya no hay judío ni griego. Los judaizantes cristianos que querían que los gentiles se circuncidaran, Pablo les dice: no, Cristo ya circuncidó el corazón. Así como el Señor te llamó, así quédate. Porque hay un entendimiento cristocéntrico, no que Cristo está aboliendo la ley, sino que Él ha cumplido. Ezequiel nos dice de eso: Él ha circuncidado nuestro corazón y ha puesto al Espíritu Santo, nos ha limpiado. Y esa es la señal del nuevo pacto: un corazón regenerado, un corazón transformado, un corazón que tiene al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive en una persona regenerada, ya ahora obra en fe, que obra por amor, camina en el milagro de la salvación. Así que en la salvación, las obras de la carne, rituales externos, nuestro estatus social, marital, económico, de nada sirve. De nada sirve. No es que Pablo está minimizando la circuncisión, sino que dice: en Cristo lo que es útil para la salvación es la fe en Cristo Jesús. Y cuando te arrepientes de tus pecados, quien transforma nuestros corazones y circuncida nuestros corazones por el Espíritu, y ahora tú vives para Cristo en libertad de amar, en libertad de servir, en libertad de reprender, en libertad de soportarnos unos a otros, caminando en la unidad del Espíritu, en amor. Y aquí es donde recordamos que si amamos a Cristo, el versículo 19, sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión nada es, 1 Corintios 7:19, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Si amamos a Cristo, por amor a Cristo vamos a guardar sus mandamientos. Y en este caso la circuncisión ya no es necesaria. ¿Qué significa guardar sus mandamientos? Es la ley de Cristo. Es despojarnos de nuestro viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre y decir: por amor a Cristo lo sufro todo. Por amor a Cristo amo a mi esposa. Por amor a Cristo no me separo de mi esposa que no es creyente. Por amor a Cristo me guardo en el pacto matrimonial por amor a Cristo.
Me mantengo puro en mi soltería, no siendo promiscuo. Me mantengo puro por amor a Cristo. Y si tengo el deseo de casarme y tener relaciones sexuales, pues me caso por amor a Cristo. Y en esa devoción avanzamos por amor a Cristo. Luego Pablo usa otra analogía de un esclavo. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. En ese tiempo había esclavitud en el tiempo de Israel, no como la de los tiempos recientes. Un esclavo a veces podía obtener su libertad después de 7 años y había muchas veces otros esclavos. Y aquí vemos en Filemón, vemos el caso también de un esclavo que el Señor lo salva y por amor a Cristo le dice: ve donde tu amo. Y Pablo nos dice también en otros casos que no sirvamos al ojo como al amo, al ojo de cuando el amo está ahí, sino que sirvamos como al Señor. Que sea lo que sea que hagamos, lo hagamos para el Señor. Pero dice, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Si la esposa que no es creyente, tú con tu vida, con tu ejemplo, intentaste, si ella te dice: me quiero separar, la Biblia dice: sepárate por paz. Ahora, por amor a Cristo, yo lo sufro todo y voy a intentarlo, pero si no se puede, el versículo 16 que nos decía el versículo 16: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Contribuir en la salvación, no que tú lo salves. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y como alguien decía, quizás se separan y quizá tu ejemplo, quizá tu predicación, un día el Señor la salva y le hace clic. Y quizá tú la perdiste, como alguien decía, quizá tú la perdiste, pero ganó a Cristo. Y por amor a Cristo tú sufres. Por amor a Cristo tú andas en ese llamado que el Señor te hizo, queriéndolo glorificar. Entonces recordamos, y luego dice: porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, el versículo 22, hombre libres del Señor. Hombre libres del Señor. A veces decimos esta frase que un prisionero que conoce a Cristo es libre, verdaderamente. Es libre, aunque esté preso. Si realmente gana a Cristo, hay consecuencias del pecado. Hermanos, no me malinterpreten. Hay autoridades que Dios ha establecido. Una de ellas es las leyes, el gobierno. Una de ellas es los pastores, los líderes de la iglesia. Otro es los padres en el hogar. Y todos estos círculos de autoridad Dios lo ha establecido. Y hay consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, cuando Cristo te ha salvado, tú puedes arrepentirte, confesar tus pecados y libremente vivir para Él, en devoción a Él, avanzando en santidad, avanzando en confesar tus pecados, y ya no tienes miedo a las consecuencias, sino que ahora quieres glorificar a tu preciado Señor y Salvador. Y cuando pecas, no es que tienes miedo porque qué van a hacer ni las consecuencias y esto, que eso es más remordimiento, sino que ahora dices: no, Señor, he pecado contra mi preciado Salvador, he pecado contra mi Cristo. Eres libre para amar a Cristo, libre para honrarlo, porque Él te da el poder en el Espíritu Santo. Y ya no alimentes los deseos de la carne. Ya no alimentes los deseos de la carne. Así que de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero recuerda, Cristo es un amo bueno y bondadoso. Es más, Él no solo somos esclavos, sino que Él nos hace hijos. A los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos, pero también somos esclavos. Pertenecemos a Cristo.
Ya no vivo para mí, ya no vivo para yo, para mi reino, vivo para Él. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, hacerse esclavo de los hombres es tener miedo a los hombres. Si tú haces algo o no haces algo por miedo a los hombres, tú quieres honrar a Cristo. Tú quieres hacer las cosas por amor a Cristo. ¿Por qué muchas veces tenemos miedo a los hombres? Porque a veces, como Adán y Eva, el pecado entra, nos da vergüenza, no confiamos en la palabra del Señor, no la creemos totalmente y el temor nos avergüenza. Pero no, Cristo dice, ya no eres esclavo de los hombres, ahora perteneces a Cristo. Si yo hago algo, lo hago para el Señor. Si le sirvo a un hermano, lo hago para el Señor. Si nos traicionan, bueno, qué gozo servir y padecer por Cristo. Si alguien hace algo pecaminoso, lo llamamos al arrepentimiento y nos duele, pero esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Soltero, casado, ama a Cristo. Sé fiel a Cristo, guarda su palabra, sus mandamientos, confiesa tus pecados. No lo haremos perfectamente, pero su justicia perfecta, ya Él nos absolvió de nuestra condenación y nos dio su justicia perfecta, tomando nuestro pecado. Y esa es una sustitución penal. Él justo por los injustos, Él muriendo en nuestro lugar, la muerte que merecíamos, pero también resucitando como señal de que el sacrificio fue acepto. Y ahora todos aquellos que se arrepientan y crean en Jesús, Dios los salva. ¿Y qué haces con tu vida aquí en el caos del pecado? Lidias bíblicamente, en humildad, en verdad, en amor, como el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, cada uno permanezca en la condición que el Señor te ha llamado. R.C. Sproul resume que cada uno viva como Dios lo ha llamado. Los siguientes versículos aclaran que la frase Dios lo ha llamado no se refiere a una posición social, sino a la conversión misma. Nótese que los versículos 17 al 24 establecen un principio que da coherencia a todo el capítulo. Convertirse en creyente no requiere un cambio de estatus, ya sea marital, étnico o social. Muchas veces queremos dar apariencia de piedad, queremos dar apariencia y que todo está bien, que todo está perfecto. Somos los cristianos superpoderosos. Hermanos, todos estamos avanzando en humildad y en santidad. Y el que crea que ya llegó, el que crea que ya arribó, tenga cuidado porque el que se crea superior a otros, la Biblia nos llama que tenga cuidado que no caiga, o el que mire que esté fuerte, tenga cuidado. Eso nos lleva a reflexionar. ¿Estás buscando tu contentamiento? Jesús te llamó y dice, no, yo quiero que todo se me arregle. Jesús me salvó y no, yo quiero que mi esposa sea la mejor esposa del mundo ahora porque yo ya estoy haciendo bien las cosas. Ya voy a la iglesia, ya me congrego, ya busco del Señor. ¿Estás buscando nada más tu contentamiento, que Dios te arregle los problemas como un genio de la lámpara, que te arregle tu matrimonio? ¿O quieres a Cristo? Y por amor a Cristo, tú sirves, te sometes a la autoridad. Porque ¿cuál es el problema en el matrimonio? El problema del matrimonio es que la mujer no se somete a la autoridad del hombre y el hombre abusa de esa autoridad, ya sea de forma pasiva o de forma autoritativa. Y la mujer, al no querer someterse al hombre, ¿qué sucede? Quiere controlar al hombre. Y eso lo dice, es parte de la caída. Eso lo dice en Génesis. Pero Dios quiere que la mujer se someta a un liderazgo
por amor a Cristo, y que el hombre sirva a su esposa, ame a su esposa por amor a Cristo. No que ponga los intereses pecaminosos de la esposa sobre los intereses de él, sino que ponga los intereses de la esposa en miras a que la esposa florezca y sea santificada en la palabra y crezca en amor a Cristo. Y todo eso, hermano, no lo podemos llevar a cabo si no recordamos que Él es el que nos compró a precio de sangre y Él quiere que nos vistamos de Él. Versículo 22 dice: el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, vemos por precio, comprados, ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos. Nos recuerda eso. Si puedes vivir mejor, hazlo. Si puedes comprar, hazlo. Si puedes vivir en una mejor casa, hazlo. Si puedes encontrar un mejor trabajo, hazlo. Pero nosotros no nos guiamos por circunstancias. Para nosotros, hermanos, sea que vivamos en una casita, sea que vivamos en lo que sea que vivamos, nuestra devoción y nuestra fortaleza es Cristo. Y Él es nuestro contentamiento. Él es nuestro contentamiento. Y el hecho de que saber de que hemos sido comprados por precio, por el precio de la sangre del Cordero inmolado, eso lo suple todo. Eso es invaluable. Eso es lo que necesitamos para esta vida y para la piedad, para la eternidad. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Nadie puede comprar la salvación ni con todas las casas que tengas, ni aunque rentes casas en Louisville, ni aunque tengas la empresa que tengas. Nadie puede comprar la salvación. O aunque no tengas nada. Si no tienes nada, no te creas que por no tener nada es que serás salvo. Eres salvo si por la pura misericordia del Señor, cuando pecadores como tú y como yo, el Señor nos salva y confiamos en Él. Mira lo que dice Filipenses 4, 10, 13, un versículo mal utilizado por muchas iglesias, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, todo lo puedes en Cristo. Puedes comprarte un Ferrari. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes comprarte una casotota y te endeudas y terminas mal. Tu familia emocionalmente sufriendo. Nunca ves a tu familia por el trabajo. Pero no, miren lo que se refiere a este versículo. Filipenses 4:10 dice: me alegré grandemente en el Señor de que al fin han reavivado su cuidado para conmigo. ¿Saben dónde estaba Pablo? En la cárcel en Roma. Estaba preso por ser cristiano, por predicar el evangelio. En verdad antes se preocupaban porque les faltaba la oportunidad, dice Filipenses 4:10. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea que estemos en una cárcel, Cristo es nuestra fortaleza. Sea que no tengamos nada, tenemos que esforzarnos en trabajar y hacer mejores las cosas. Pero Cristo es nuestra fortaleza. Y si Cristo no es tu tesoro, tu corazón estará en las cosas materiales. Pero Dios sabe que tienes necesidad de todas ellas. Dios sabe que tienes necesidad de las cosas esenciales. Y Él provee. Si Él provee a las aves, si Él provee a los lirios del campo, ¿cómo no va a proveerte a ti? ¿Cómo no? Que eres su hijo. Te va a proveer. Pero a veces pensamos que proveernos es riquezas terrenales, cuando el Señor muchas veces nos promete aflicciones, persecución. Y ya lo vamos a ver aquí. Nos promete muchas veces que seremos vituperados por Cristo. De los de afuera, de los de adentro, de hermanos, de ladrones, de toda gente seremos vituperados. Y entonces aquí me lleva al segundo punto.
Pablo quiere asegurar nuestra devoción suprema a Cristo y a no algo más de este mundo. Miren lo que quiere. Pablo quiere asegurar nuestra devoción suprema, sobre todo a Cristo y no algo más de este mundo. Y cuando decimos mundo, no estamos hablando de algo pecaminoso. Puede ser un carro, puede ser un hijo, puede ser una persona que vive en este mundo. Y Pablo quiere que aseguremos nuestra devoción a Cristo. Versículo 25-26, a los que no están casados, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Aquí, cuando dice no tengo mandamiento del Señor, no se refiere que la palabra de Pablo no es autoritativa o inspirada, sino que Jesús no lo dijo en su tiempo en el ministerio en la tierra, porque el mismo Pablo nos recuerda en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es palabra inspirada. Lo que está diciendo a las vírgenes, a las solteras o los solteros, es que no tengo mandamiento del Señor, que lo dijo Jesús en su ministerio terrenal, pero doy mi opinión, y esa opinión es palabra de Dios, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. ¿Cuál aflicción? ¿Cuál aflicción? Bueno, en los años 60 y 70 Nerón mató cristianos. En los años del 84 al 96 Domiciano, el sexto emperador romano, también persiguió cristianos. Luego en el 220 también otros emperadores persiguieron cristianos y mataron cristianos. Y Pablo le dice, en vista de la aflicción, dice, ¿qué es lo que le dice Pablo? En vista de la presente aflicción, si tú eres cristiana o cristiano y eres soltero, virgen, dice, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está por la presente aflicción, porque va a haber persecución. Imagínate si te persiguen y matan a tus hijos enfrente de ti, qué dolor. O a tu esposa. Y Pablo le dice, referente a esta aflicción y persecución, prefiero que se queden como están. Es mejor que el hombre se quede como está. Aquí Pablo afirma la libertad cristiana, tanto el matrimonio como la soltería, otra vez, son un regalo del Señor y es algo santo, honorable y que trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Pablo quiere decirles, es mejor que estuvieran solteros, porque así se preocupan por las cosas del Señor, porque vendrían aflicciones, vendría persecución. Pablo quiere promover una constante devoción a Cristo, fidelidad a Cristo, no nuestro enfoque en las cosas del mundo. No significa otra vez cosas pecaminosas, porque él dice, si no tienes ese don de abstinencia, cásate. Si te estás quemando y quieres casarte, quieres tener relaciones en el matrimonio, que es algo santo en el matrimonio, cásate. Pero Pablo también dice, ten presente de esta realidad de las aflicciones y la persecución. Y en el 27 sigue diciendo, estás unido a mujer, no procures separarte. Otra vez Pablo reafirma, estás unido a mujer, no te separes, porque el matrimonio es algo santo. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si tienes el deseo sexual de casarte, cásate. Y si te casas, dice, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. ¿Cuáles estos problemas? Todos los matrimonios sabemos que es la unión entre dos pecadores. Sabemos que es la unión entre dos pecadores que pecan el uno contra el otro. Pero también alguien dijo que el matrimonio es la unión entre dos personas que se arrepienten, que también piden perdón y se arrepienten. Pero luego Pablo dice, esto digo hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. No está diciendo que abandones a la mujer, no, ya Pablo fue claro, sino que lo que Pablo dice es tu devoción suprema es a Cristo. Y tienes esposa, cuídala, ámala,
como a vaso más frágil, para que juntos avancen en la expansión del reino y que sean un reflejo un reflejo de Cristo en la iglesia. Pero si tu matrimonio no refleja eso, tienes que crecer. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada mañana, como alguien dijo, tienes que apuntarle al blanco. Todos los días tenemos que apuntarle al blanco y decir, bueno, ayer me enojé, le pedí perdón a mi esposa, a mis hijos, pero hoy quiero apuntarles a Cristo otra vez. Intentarlo. Y las esposas, por amor a Cristo, someterse a sus esposos no significa someterse nunca a hablar o no dar opinión o no llamar al pecado del esposo pecado, sino significa con un corazón que por amor a Cristo va a seguir el liderazgo de su esposo y lo va a impulsar ese liderazgo como ayuda adecuada, ¿Para qué? Para que juntos avancen en ser más como Cristo, en representar esta imagen de Cristo en la iglesia, sacrificial y amorosa, y una novia pura, sin mancha, no una novia ataviada y adornada sino una novia pura y sin mancha. Y luego dice, los que lloran como si no lloraran. Está bien llorar, pero recuerda la esperanza en Cristo. Los que lloran, a veces nos consumimos en este mundo, en las aflicciones. Y yo resumí esta frase cuando mi papá falleció en el 2022. Yo resumí esta frase que decía: cada vez que la tristeza llega, veo a Cristo 10, 100, 1000 veces. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza gloriosa. Los que se regocijan como si no se regocijaran, regocíjate. Piensa en lo bueno, en lo afable, disfruta de la mujer de tu juventud, gózate en tus hijos, gózate. Pero recuerda, el día de mañana puede ser que vengan aflicciones. Puede ser que alguien se vaya en contra de los cristianos. Y ten eso en perspectiva. ¿Estaré dispuesto yo a no negar a mi Señor? ¿Estaré dispuesto yo a que si me quitan a mis hijos, a mi esposa, que Cristo sea supremo? No está diciendo que lo abandones, sino que mantenga en perspectiva. En este mundo tendremos aflicciones, pero no temas, Él ha vencido al mundo y este mundo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. A veces vivimos para lo material, a veces vivimos para las cosas de este mundo. Y Pablo dice, no les quiero poner trampa, no les estoy poniendo restricciones, sino que Pablo dice en el versículo 32, quiero que estén libres de preocupación y que su corazón esté confiado en Cristo, que nada se mueve, nada pasa fuera de su control. Y que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Pablo dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Eso es lo que Pablo anima, no a que el soltero se preocupe en cómo se ve, en cuántos novios ha tenido, en cuántas relaciones ha tenido. No, sino que se preocupa en que permanezca su mirada en Cristo, en amor a Cristo. Y si tiene el deseo de casarse, que se case. No en yugo desigual, sino con un cristiano. Pero cuando uno se casa, los intereses están divididos. ¿Y qué pasa si no conozco a mi nieto y Cristo viene? ¿Y qué pasa si no conozco al esposo de mi hijo o de mi hija y Cristo regresa? Y esos intereses están divididos. Están divididos. ¿Y qué pasa? El soltero dice, si mi esposo nunca llega y Cristo viene, imagínate, estamos poniendo eso del mundo por Cristo. Y todos lo hacemos. Y él dice, no quiero que estén divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y no es que esté mal querer agradar y querer
preocuparse por las cosas de cómo cuidar, pero el punto es, recuerda, tu matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia, y juntos deben crecer en santidad y honor para instruir a los hijos en la amonestación del Señor, para apuntar a Cristo. Nuestro matrimonio no solo es para procrear y para hacer cosas aquí y tener casas y crear mejores sociedades. No, es preparar, como alguien dijo, nuestros hijos para el día del juicio. Es que juntos seamos personas del reino que predican a Cristo a otros, que invitan a solteros a sus hogares, que evangelizan siendo hospitalarios, que abren su hogar para que otros conozcan a Cristo. Y como el Señor me ha reprendido últimamente, que muchas veces nosotros, sí o no, tenemos miedo a abrir nuestros hogares a extraños. Sí o no, tenemos miedo, y el Señor me ha estado reprendiendo. Esos extraños, que hay que hacerlo con prudencia, con sabiduría, pero que esos extraños que Dios puede salvar y pueden llegar a ser familia en Cristo. Todo eso, hermanos, nos quita preocupación, porque ahora vivimos sin miedo, vivimos libres de hablarle al otro de Cristo. ¿Y qué van a decir? No me importa. Hablamos con respeto, hablamos con amor. Hay que mantener toda esa unidad del Espíritu, pero vivimos para el Señor. Cualquier cosa que hagamos, si le doy un vaso con agua a un hermano, lo hago en Cristo y para Cristo. Entonces, lo que nos dice Lucas 14:25, grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí los comentaristas no quieren decir que odio o rechazo o aborrecer no significa que los vas a abandonar. No, Pablo dice: no abandones. Significa que les vas a amar menos que a Cristo. Donde no amado traduce una palabra que significa odiado. El discipulado significa amar tanto al maestro que todos los demás amores son odio en comparación. Eso significa amar tanto al maestro que los demás amores se ven como que la esposa diga: wow, cómo ama a Cristo, y porque ama a Cristo me ama a mí. Y el esposo dice: cómo me respeta, porque ella ama a Cristo y quiere obedecer, y dice: wow, tengo que amarle más porque no estoy dando la talla. Y por amor a Cristo va ese ciclo de amor. Y cuando nuestra relación vertical está mejor, nuestras relaciones horizontales empiezan a ver fruto. Y Pablo le dice: a la virgen se preocupa por las cosas del Señor, el 34, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y Pablo aquí dice, ¿por qué lo dice? No les quiere poner trampa, no les quiere poner restricciones. Pablo dice: esto digo para su propio beneficio, porque es bueno cuando nos sometemos al liderazgo de Dios, al liderazgo y los roles bíblicos del hombre y la mujer, al liderazgo en la iglesia. Es bueno, porque si no, esto va a traer consecuencias. Es bueno cuando nos sometemos unos a otros en amor, y que Dios ha establecido estos círculos de autoridad por el bien de su iglesia. Dice: no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Pablo quiere asegurar que no se desanimen, que no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segarán, que lo que hacen en Cristo no es en vano. Hay fruto eterno, y aunque no lo veamos aquí, no importa. Aunque otros sean honrados, me gozo cuando son honrados. Lloro con los que lloran. Si otros tienen mejores casas, gloria a Dios, porque el Señor no me deja. El Señor es mi porción, como los levitas. El Señor es mi porción, y en Él me gozo. En Él me gozo, porque Él lo suple todo. No quiere decir que no busques un mejor trabajo, una mejor casa, pero
ten presente, no estés dividido. Ten presente que Cristo te tiene ahí por un propósito. Que Cristo está en control de tu vida, de tu trabajo, de áreas. Ahora, hay pecados. Si hemos malgastado en las finanzas, si hemos sido malos mayordomos, hay que arrepentirnos. Hay que confesar nuestros pecados. Hay áreas donde tenemos que tomar iniciativa y lidiar bíblicamente. Entonces, esto es lo que el Señor quiere. Y luego Pablo termina con el tiempo. Anhelar una constante devoción a Cristo es vital para un cristiano. Este anhelo es vital para que no seamos engañados por la serpiente y que ya no tengamos una pureza de devoción, sino que a veces lo hacemos, ya estamos cansados, o a veces servimos porque queremos liderazgo, o a veces servimos para que nos vean. Pero Pablo dice, yo quiero que ustedes lo hagan por la pureza del evangelio. Asegurarse es vital para que nuestros intereses no estén divididos, sino que nos ocupemos en cultivar una devoción a Cristo total y producida por el evangelio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás amando tanto a Cristo que amas y sirves a tu esposa cristocéntricamente? ¿Estás amando tanto a Cristo que estás amando a tus hijos de una forma que los apunta a Cristo? ¿Estás amando tanto a Cristo que tus relaciones en tu trabajo, en la iglesia, todo lo que haces lo haces como para el Señor y no para traer contención, no para traer pelea, problemas, sino como para el Señor y no para los hombres? ¿Estás amando tanto a Cristo que cuando alguien está en pecado vas a solas con él y lo llamas al arrepentimiento en amor, con gracia y verdad, no con temor al hombre, sino por amor a Cristo? Y la pregunta ¿es casarte o no casarte? La pregunta es, sea que estés soltero, sea que quieras casarte, sea que el Señor te llama, te salva cuando estabas casado con alguien no creyente, no te separes. Y si se separa, y si ella decide separarte, pues te separas, dice la Biblia. Pero el punto aquí es, los matrimonios permanezcan casados con una devoción a Cristo. Los solteros permanezcan solteros con una devoción y fidelidad a Cristo, a Él, para gloria de Dios. Ahora, para terminar, dice el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no lo da en casamiento hace mejor. Y a esto habla de padres que muchas veces, queriendo proteger en una cultura tan inmoral, queriendo proteger a sus hijas y a sus hijos, decían, ¿sabes qué? Nunca te vas a casar. Y de niños le decían, no, ¿sabes qué? Nunca te vas a casar. No. ¿Han escuchado padres así? No, nunca. Pero el problema aquí, Pablo les dice es, pero ¿y qué pasa cuando estos deseos en la hija o en el hijo vienen de querer casarse? Que se case, que lo haga en el Señor, con un cristiano, una mujer cristiana, que lo haga en el Señor. Pero si no, está bien, que sirva al Señor, que ame al Señor. Y Pablo otra vez habla de esta libertad en Cristo y termina con las viudas. La mujer está ligada, dice el 39, mientras el marido vive, pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee. Así que cuando alguien está casado y su marido o su esposa muere, está en libertad de volverse a casar. Y solo que sea en el Señor, obviamente que sea un cristiano, que sea alguien cristiano, no en yugo desigual. Pero en mi opinión, dice Pablo, será más feliz si se queda como está por estas aflicciones, esta persecución, que como Cristo Él quiere que estén enfocados en Cristo. Ahora tú dices, no estamos en persecución, eso ya. Hermanos, estamos en una guerra espiritual todo el tiempo. Y tu corazón puede ser dividido de amar la comodidad de Estados Unidos más que a Cristo. Y eso es peligroso. Tanto como la persecución, es peligroso estar tan cómodos que pensamos, Cristo no es mi pasión. Ya no tengo que predicar el evangelio.
Ya no tengo que hablarle a nadie. Ya no tengo que vivir una vida como Él lo manda. Y eso es peligroso también. Libre para casarse, una viuda al igual que las demás personas tratadas en este capítulo tienen la opción de permanecer soltera o casarse. La única consideración es que si vuelve a casar, el cónyuge debe ser cristiano. ¿Qué podemos hacer? Examina los roles bíblicos en el matrimonio, cómo estás cumpliendo con esos roles en tu propio matrimonio. Sé honesto. Examina tu vida y pídele perdón a tu esposo o esposa en caso de que necesites hacerlo. Que pídele, si has puesto a tus hijos como tus ídolos, tu trabajo, el liderazgo, la fama, el dinero, pide perdón a Dios. Arrepiéntete y sigamos a Cristo con una devoción sincera y pura, porque el Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere que lo hagamos. Y esto es lo que quiere en el Señor, que sigamos adelante. Y termino con este pasaje. Ahora vivimos para Cristo, vivimos para nuestra esposa, porque al adornar con el Evangelio reflejamos la santidad y la gloria de Cristo. 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos, Señor, a glorificarte a ti, a honrarte a ti, a lidiar bíblicamente con situaciones difíciles, a lidiar bíblicamente cuando tú salvas a alguien, vivir en libertad por amor a Cristo. Sobre todo, Señor, que nuestra devoción, que nuestra fidelidad sea a Cristo. Ayúdanos, Señor, y guárdanos. Si hay alguien aquí que no le has salvado, sálvale, Señor. Sálvale, que vea lo precioso que eres tú, Señor. Lo precioso. Y perdónanos porque también muchas veces, sabiendo lo precioso que eres, decidimos alimentar los deseos de la carne. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a intentarlo una vez más. Nuevas son las misericordias cada mañana. Ayúdanos a no errar al blanco, sino a apuntar al blanco. Apuntarle todos los días en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia. Ayúdanos a apuntarle al blanco, Señor. Que eres tú, Jesús. Que eres tú nuestro Señor y Salvador, nuestro preciado tesoro. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón no esté dividido, sino que nuestro corazón sirva por amor horizontalmente, pero que nuestro corazón sea para ti, oh Dios. Casados o solteros, seamos para ti, oh Dios, porque tú mereces toda gloria, toda honra y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén.